Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La venida de Cristo está cerca, sin embargo debemos tener un poco de cuidado. Parece que hoy hay un escenario general de decadencia moral, de unión global. Querido oyente, estamos en el aire y en las redes con Ruta 66, el camino que lleva al fin del mundo. La serie sobre los Evangelios presenta el capítulo 13 de Marcos, que habla de los últimos días, con el tema Apocalipsis ya. El final de los tiempos, la venida de Jesucristo, los terribles acontecimientos que envuelven el regreso del Señor para rescatar a su Iglesia de un mundo cada vez más incrédulo, místico y materialista. ¿Qué piensas tú sobre el futuro? ¿Cuáles son tus planes? La manera como conduzcas tu vida determinará tu destino. Las señales son cada vez más evidentes. ¿Y tú, dónde estarás? Empezando con el primer versículo, leemos que cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». «¿Ves todos estos grandiosos edificios?», contestó Jesús. «No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado». Mi querido oyente, Jesús ahora delante del templo va a presentar de forma más clara aquello que ya había sido mencionado indirectamente en el capítulo anterior, que el templo sería destruido. Oír esto parece que no era una gran cosa, pero el templo de Dios, que ya había sido destruido anteriormente, en tiempos de Nabucodonosor, pasaría nuevamente por eso mismo. Así que este acontecimiento no es un suceso normal. Esto es un acontecimiento escatológico, es decir, referente a las últimas cosas, cuando habrá una intervención final de Dios en la historia. Entonces, intrigados con el tema, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron a Jesús en privado cuándo sucederían estas cosas. Jesús entonces comienza a hablar sobre este momento que hemos titulado Apocalipsis ya, sobre los tiempos finales, las últimas cosas, y Él nos relata aquello que tú y yo debemos escuchar con atención sobre lo que sucederá en esos momentos. Entonces Él dice: «Tened cuidado de que nadie os engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Cuando escuchéis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será solo el comienzo de los dolores». Entonces Jesús empieza a hablar sobre la multiplicación de falsos cristos, personas que van a engañar a muchos y que se van a presentar a sí mismos como profetas de Dios o como el propio Mesías. Habrá un conflicto enorme entre naciones y también señales en la misma creación como terremotos en diversos lugares. Además de esto, habrá una gran persecución contra los cristianos. Os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa compareceréis ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones, y cuando os arresten y sometan a juicio, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir. Declarad solo lo que se os revele en ese momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Esto es lo que dice Jesús. Y este conflicto contra los cristianos por parte de aquellos que los persiguen aún tendrá un elemento más terrible. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo os odiará por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces la promesa aquí es una promesa que asusta. Es una perspectiva futura un tanto problemática, de un momento de gran sufrimiento y persecución para la Iglesia. Además de que el compromiso con Jesús sea un compromiso de gran exigencia, la expectativa de sufrimiento va unida a la vida del cristiano. Y las señales de que las cosas se van a complicar quedan más claras cuando llegamos al versículo 14. Allí vemos algo que aparece llamado el horrible sacrilegio. Algunas traducciones llaman a esto la abominación de la desolación. Cuando veáis el horrible sacrilegio, donde no debe estar, el que lee que lo entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Y Jesús agrega: orad para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Es un sufrimiento terrible que va a alcanzar a los cristianos, tan terrible, tan serio, que Jesús dice: si el Señor no hubiera cortado estos días, nadie sobreviviría. Así dice la traducción de la Nueva Versión Internacional, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. En medio de esta persecución habrá confusión. Algunos dirán: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. Muchos falsos cristos y profetas van a aparecer de tal manera tan impresionante que ellos van a realizar señales y maravillas para engañar a las personas. Entonces observa, querido oyente, que este apocalipsis estará marcado por una intolerancia tremenda contra el cristianismo, por la aparición de falsos cristos, una especie de convulsión mundial entre las propias naciones y señales terribles de la creación divina. Esas señales serán tan impresionantes que la Biblia nos dice aquí desde el versículo 24: pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Veréis entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Entonces parecerá que el cristianismo estará perdiendo. A muchos les va a parecer que ha llegado el momento del exterminio del cristianismo a causa de los falsos profetas y por la persecución terrible y la enorme intolerancia descarada contra los cristianos. Pero en ese momento, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, en su segunda venida, ahora volviendo como Señor glorificado y no más como el Cordero llevado al matadero, sino como el mismo Señor, ahora con la manifestación plena de su poder, Él vendrá y va a elegir, o mejor dicho, va a reunir a todos sus escogidos de todas partes. Por eso entonces dice: aprended de la higuera esta lección. Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. Entonces, querido oyente, la palabra de Jesús exige que prestemos atención. Cuando el escenario comienza a plantearse de esta manera, es necesario estar alerta, atentos, porque el fin está próximo. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es decir, Jesús afirma con toda certeza y seguridad que esas cosas van a suceder. Bueno, oyendo todo esto, nos preocupamos. ¿Qué deberemos hacer? Pues mira, Jesús nos da otra advertencia respecto a este tema. Dice el texto: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Jesús deja claro que no es correcto ni sabio intentar saber o adivinar la fecha y la hora de su venida. Muchas personas a través de la historia del cristianismo intentaron fijar la fecha de la venida de Cristo. Ese procedimiento incorrecto que no toma en cuenta este texto, la propia palabra de Cristo, está equivocado y nadie debe hacer eso. Por tanto, Jesús vendrá en un momento, en un tiempo en el que las personas no lo estarán esperando. Dice el texto: es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos: estad despiertos. Por lo tanto, debemos estar preparados en nuestra vida cotidiana, entendiendo que el mundo está caminando hacia un escenario de cierre. No es verdad que las cosas van a suceder en una secuencia de hechos que no tienen final, que el mundo siempre fue así,
que va a ser siempre así, en un proceso de círculo vicioso que se repite una y otra vez. No es así. La historia tiene significado. Camina hacia un momento de cierre y antes de ese cierre glorioso del regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo, tendremos aquí una especie de contracción de parto, como un sufrimiento antes del nacimiento final que se manifestará. La verdad es que veremos a la naturaleza, a la creación, mostrando una profunda crisis, como que nos está avisando de que algo ocurrirá. La humanidad también entrará en una auténtica convulsión. Habrá una hostilidad creciente con la manifestación de falsos profetas y hasta del mismo anticristo. Y finalmente Jesús, triunfante, volverá para confirmar que Él es el Señor y que Él es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Prepárate, querido oyente, porque Marcos 13 nos muestra que pronto estaremos frente a una clara realidad. Apocalipsis ya. Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia. Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa, toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Ahora vienen las preguntas en Ruta 66, Marcos capítulo 13. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Es aquí donde vienen las dudas y las preguntas surgen por todos los lados. ¿Por qué la destrucción del templo marca el inicio del final de los tiempos? Mira, Pascal, aquí vamos a descubrir que todo empieza a ser cuestionado y discutido a partir de esto. Vamos a entender qué significa el templo. El templo era la señal de la unidad religiosa del pueblo de Israel. De cierta forma, se entendía que a Dios se le encontraba en el templo, que era el gran orgullo religioso de la nación. Aquí de lo que nos damos cuenta es que el templo, siendo destruido, es una marca del juicio de Dios contra aquella hipocresía religiosa anunciada por Jesús. Eso también señala que estamos entrando en un tiempo de un nuevo pacto, porque en tanto que el templo es destruido y los judíos son dispersados, vemos la llegada de una nueva alianza y un nuevo concepto definido de que Dios no vive en templos humanos. Él vive en el corazón de las personas. Hay una nueva dimensión de esa situación, así que la destrucción del templo es un símbolo de que toda aquella vieja alianza, digámoslo así, con todos sus elementos, tiene un final. Llegó el juicio. Dios vino a hacer aquello que se esperaba desde los antiguos profetas. Lo que llama la atención en este discurso de Jesús, en esta profecía, es esa tribulación. ¿Qué es esa gran tribulación mencionada aquí? ¿Podemos decir que ya sucedió o que aún está por suceder? ¿Podemos esperar algo peor? Mira, es un poco difícil explicar todos los detalles de este tema. ¿Por qué? Podríamos decir. Porque la gran tribulación mencionada aquí nos da un escenario que apunta a una realidad que parece bastante judía, digamos enmarcada en el contexto judío. Por ejemplo, Jesús dijo: orad para que esto no suceda en invierno ni en sábado, describiendo la realidad de Jerusalén. Entonces muchos estudiosos creen que esto está relacionado con la invasión del propio general Tito en el año 70, con la destrucción del templo, y eso tiene mucho sentido.
Sin embargo, esta gran tribulación no parece estar reservada solo para aquel momento. Ya otros estudiosos incluso creen que hay un concepto de tribulación en el Nuevo Testamento que está presente de manera constante en la vida de la Iglesia y que empeora en el final de los tiempos. Entonces no se puede decir que esta tribulación tuvo algo que ver únicamente con la época de los romanos y que no tiene nada que ver con el futuro. Podemos decir que esta tribulación ya tuvo un cierto cumplimiento, pero aún lo esperamos para la venida de Jesús al final. Muchos estudiosos de escatología creen que la descripción que aparece aquí es una descripción de la tribulación en Jerusalén, en Israel, en el final de los tiempos, especialmente los grupos más premileniaristas y dispensacionalistas que enfatizan bastante el cumplimiento de esa forma. En el versículo 20 de Marcos 13, ¿cuál es el significado de esa situación? ¿El tema es la salvación del alma o la salvación del cuerpo? Porque mira, si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Mira, Pascal, es importante destacar que el tema aquí es la tribulación. Y el texto dice que la tribulación será terrible y que si los días no fuesen acortados, nadie se salvará. Es curioso, el verbo salvar es traducido aquí literalmente. Nadie se salvaría. La impresión que muchas personas tienen es que la gente negaría su fe y perdería la salvación en ese momento. Pero parece más razonable no entenderlo así, ya que el texto anterior dice, orad para que esto no suceda en invierno. Entonces parece que la tribulación tiene que ver más con el sufrimiento físico, el del cuerpo, más que con el del alma. Por eso, adecuadamente, la Nueva Versión Internacional traduce nadie sobreviviría, que tiene más sentido aquí en el propio contexto. ¿Y qué podemos decir de la venida de Jesús? Los versículos 26 y 27 dan una idea de que Jesús volverá en las nubes con poder y gloria. Luego los ángeles son los que realizan el rescate. La venida de Cristo, ¿será en 2 fases? ¿Cómo podemos interpretarlo? Aquí tenemos una pregunta bastante difícil, porque en realidad tenemos que estar preparados para eso. No todo en el campo del estudio teológico está definido entre los estudiosos. Hay cosas en las que tenemos dudas y no sabemos con seguridad cuál es la respuesta correcta y adecuada. Y aquí pasa eso. Algunos estudiosos creen que cuando Cristo vuelva en las nubes, Él vendrá en un primer momento. Y entonces ocurre en este primer momento el arrebatamiento de la Iglesia y después es que Cristo vuelve completamente para bajar aquí a la tierra. Otras personas, mirando el panorama general del Nuevo Testamento, piensan que no se puede dividir la venida de Cristo en 2 fases. Desde esta perspectiva, la venida de Jesús será de una sola vez. Así que como oyentes de Ruta 66, os animamos a estudiar más el tema y tomar una posición. Pero de manera general podemos decir que es un poco complicado imaginar que se pueda dividir la venida de Cristo en diversas fases. Pero desde luego existe mucha gente que defiende esta postura. Ahora, ante la lección de la higuera, la parábola de la higuera, ¿podemos decir que la venida de Cristo será en nuestra generación? Esa es la expectativa aquí, ¿no es así? Mira, esa pregunta es muy importante. Debemos tener algo de cuidado sobre este tema. Por un lado, el texto dice que debemos tener cuidado y saber que Cristo está a la puerta. Por otro lado, el texto también nos dice que no debemos tratar de adivinar el día y la hora del regreso de Cristo. Así que el texto está bastante equilibrado en los 2 énfasis. Debemos predicar que la venida de Cristo está cerca, sin embargo debemos tener un poco de cuidado. Parece que hoy hay un escenario general favorable para la venida de Cristo: decadencia moral, unión global del mundo, una creciente intolerancia hacia el cristianismo, una condición de unidad política mundial cada vez mayor, y todo esto nos sugiere que está próxima. Pero no sé si será en nuestra generación o un poco más adelante, cuando será la venida. Tenemos un escenario muy favorable para gran parte de las profecías que encontramos sobre la venida de Cristo, así que debemos enfatizar lo que el propio Jesús dice: vigilad, prestad atención, estad atentos, porque el Cristo puede volver en cualquier momento y este escenario parece ser cada vez más real. Y cuando eso ocurra, hay que estar atento. Volvamos entonces con la aplicación para ti.
Hoy en Ruta 66 hemos estudiado Marcos capítulo 13. Nuestro tema fue Apocalipsis ya. Has escuchado las palabras de Jesús sobre el final de los tiempos. Ese capítulo, que es un verdadero apocalipsis en Marcos, que es paralelo a Mateo 24 y Lucas 21, nos habla sobre aquello que ocurrirá antes del final de los tiempos, de la venida de Jesús. Pues eso, mi querido oyente, estas verdades deben interferir directamente en la manera en que nos conducimos en nuestra vida. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que piensas en relación con tu futuro? Presta mucha atención. Aquí va para tu vida, para tu día a día, nuestra aplicación. No vivas la vida como si la historia estuviese plenamente en tu mano, pues Cristo volverá con certeza y debes estar preparado. Aquí termina Ruta 66 por hoy. Volveremos a encontrarnos en esta misma emisora y horario. Si te gustase escuchar este programa de nuevo u otros anteriores, puedes hacerlo a través de la aplicación RTM360 o dirigiéndote a la web RTM360. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia, Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateu Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.